Me da mucho gusto esta mañana iniciar el programa y tener esta conversación con la doctora Dayana Nicté Vergara Ortega. Ella es ingeniera en biotecnología, es egresada de la UPEMOR, o sea, es producto morelense, académicamente 100%. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, pues vamos a entrarle a un tema preocupante, ¿no? Porque los datos, la investigación que están haciendo ustedes, que usted encabeza en el Instituto Nacional de Salud Pública sobre este tema, infecciones de transmisión sexual, bueno, pues nos habla, y ya lo había visto por ahí, y de verdad le agradezco mucho que hayan aceptado tener esta conversación. Ya lo había visto por ahí el dato de que algunas enfermedades de transmisión sexual siempre han estado presentes. Así es. Pero como que hay momentos en que hay contención, ¿no? Es decir, que el número de casos reportados y atendidos por el sector salud se estacionan, se establecen más o menos, y hay momentos en los que hay un disparo. Claro. Parece que estamos frente a ello, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, para comenzar quisiera un poco definir a lo que nosotros llamamos infección de transmisión sexual. Sí. Justo es una enfermedad de tipo infeccioso, es decir, se contagia, es provocada por microorganismos que se transmiten principalmente por vía sexual. Bien. No quiere decir que sea la única vía de transmisión, y eso también es algo que a veces no nos queda muy claro y ocasiona muchos casos que desconocemos. Por ejemplo, estas infecciones también se pueden transmitir de la madre al hijo si la mujer está embarazada. Bien. O también por algún contacto con fluidos, como podría ser la sangre, por trasplantes de órganos, que eso ya está muy normado, ya está regulado, pero sigue siendo una ruta de transmisión, o sea, hablando desde el punto biológico. Sí, porque si hablamos de transfusiones, por ejemplo, pues eso está controlado en los bancos de sangre, que han estado los responsables, pero sí, hay otras actividades muy de moda, por cierto, que aunque aparentemente están regulados, pues yo le pondría por ahí algunos signos de interrogación. Claro. Por ejemplo, las salas de tatuaje. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Los piercings, de todas estas cosas que pues finalmente termina siendo un punto de riesgo, ¿no? Así es, sí, porque es un medio de entrada al cuerpo, y entonces intercambias un fluido. Por ejemplo, se me ocurre también mencionar a los usuarios de drogas inyectables. Claro, entonces, también. En ese punto, si tú compartes una jeringa y con una persona que está previamente infectada, pues entonces también tienes el riesgo de infectarte. Claro. Entonces, todas estas infecciones de transmisión sexual que reconocidas son del orden de 30 microorganismos que pueden transmitirse por esta vía primordialmente, 8 son las que sobresalen, las que casi siempre tenemos como, digamos, de manera común, ¿no? Y podemos hacer aquí la diferencia entre aquellas ocasionadas por bacterias, aquellas que se ocasionan por virus, y en menor cantidad aquellas por parásitos y hongos. También las hay, pero son menos. Entonces, una vez que ya definimos qué son, el punto preocupante aquí es que como son, es un tema que está relacionado mucho con tabús, con la cultura, con un poco manejarlo sin que nadie se entere, porque además tiene como una connotación social ahí alrededor, es cuando de repente esos casos se salen de control, porque la gente no busca atención. Y qué paradoja, ¿no, doctora? Que en estos tiempos, lo vuelvo a decir y lo insisto mucho, que en estos tiempos de tanta información, de tanto acceso a través de, pues, que no necesariamente es la mejor información, también hay que decirlo, ¿no? Pero hoy el internet, las redes sociales nos dan el acceso a través de distintas formas y de distinta metodología, pues a esto, acceder a la información que en otro momento, si no era frente a frente, ¿no? De persona a persona, era difícil que se abordara y que se tratara. Y aún con esa información parece que damos a pasos atrás, caray. Así es. Sí, justamente porque hay desconocimiento de qué tipo de infecciones me pueden afectar. Existen también otras que nosotros le llamamos mitos y realidades de las ITS, en donde las personas creen que solamente se puede afectar a cierto sector de la población o a cierta edad, o personas que tienen un comportamiento sexual diferente, y eso no es así. Cualquier persona que haya tenido al menos un encuentro sexual está en riesgo de tener una ITS. Cualquiera. No importa. ITS es infección de transmisión sexual. Oh, correcto. Sí, podemos hacer ahí también un poco un paréntesis, porque
hemos escuchado infección de transmisión sexual o ITS y enfermedad de transmisión sexual. Entonces a veces se ocupa de forma indistinta. En realidad la enfermedad es cuando ya nos provoca algún signo o síntoma, ¿no? Ya tengo yo sarpullido, dolor, alguna secreción que no es normal. Y la infección implica que tengo el microorganismo en mi cuerpo, pero aún no se ha manifestado. ¿Eso puede pasar? Claro, sí. De tal suerte que hay algunas, por ejemplo, de las más conocidas, VIH. ¿no? Bien. VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando tenemos ese microorganismo en el cuerpo, yo puedo pasar mucho tiempo con VIH, infectada con VIH, como nosotros le llamamos personas que viven con VIH, pero no desarrollar la enfermedad. La enfermedad ocasionada por este virus es el SIDA. Así es. Entonces, las personas que se tratan con sus antirretrovirales, que tienen un buen control de su dieta, de su estilo de vida, incluso cosas genéticas, podrían nunca desarrollar la enfermedad, simplemente vivir con el virus. Y así para muchas otras. En forma latente, ¿no? O sea, Exactamente. ahí está, pero Sí. no genera ninguna, incluso sintomatología, nada. Exactamente, pero siempre va a estar. O sea, recordar que existen unas que son curables y otras incurables. En el caso de VIH es incurable y una vez infectado, toda la vida vamos a estar infectados. Incurable, tratable, hoy me parece un poco más, Así es, ¿verdad? tratable, controlable. Sí, eso es correcto. Bueno, y me parece importante en este arranque, antes de entrar a los datos y a las cifras, Claro. de lo específico en algunas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ir haciendo el esfuerzo de desetiquetar, digo yo, ¿no? Ajá. O sea, quitar estas etiquetas, que finalmente es lo que abre las barreras y levanta las barreras hoy en día. Siempre ha sido, pero creo que hoy en día, a pesar de la apertura que hay a discutir, hablar, aceptar o no, porque puede ser también, hay gente que no lo acepta, el tema de la preferencia sexual. Así es. En sectores de la población, ¿no? Y todavía hay, siento, y perdón por el término, pero a ver si lo describe, cierto escozor, cierta incomodidad en algunos sectores para hablar de la comunidad LGTBQ+, o simplemente de hablar de la sexualidad, sin entrar en ese terreno. Finalmente, todos estamos expuestos a eso, es decir, todos aquellos que tienen actividad sexual o tenemos actividad sexual, estamos expuestos a ello. Así es. Si no lo ponemos en esos términos, pues seguimos haciendo diferenciaciones. Le puede pasar al de enfrente, pero a mí no. Y ese es uno de los principales errores, ¿no? Sí, justamente ya en el ámbito de la investigación, nosotros conocemos a estos sectores como poblaciones vulnerables. Vulnerables. Sin embargo, digamos que en el día a día, las personas tienden mucho a estigmatizar si esta persona, por ejemplo, pertenece a la comunidad. Claro. O tiene algún trabajo de riesgo, porque esto ha cambiado con el paso de los años. Al inicio de esta línea de investigación, estoy hablando de hace 20, 25 años, en realidad el sector más afectado por el estigma eran las trabajadoras y trabajadores del sexo comercial. Correcto. ¿No? Sí. Y entonces, justo con esta población era con quien se centraba el miedo o el creer que si iba a pasar, que alguien iba a tener una infección de transmisión sexual, iba a ser alguien de esa población. Sin embargo, con el paso del tiempo esto se ha ido modificando y entonces ahora son las personas de la comunidad, son las personas migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se nos olvida es que en realidad la práctica sexual es la misma para todos. O sea, la vía de transmisión sigue siendo la misma. Claro. Y también recordar que cualquier vía sexual es una ruta de transmisión. Porque eso nos pasa muchísimo cuando hablamos de estos temas. Simplemente piensan que cuando es sexo por vía anal, que tiene que ver mucho con la comunidad, entonces piensan que ahí es donde está el riesgo. Pero ese es el problema, ¿no? Y no. Exactamente. Esto puede ser vía vaginal, vía oral, y ya hablamos de otras vías de transmisión. Claro. Entonces, en realidad, nadie está exento de que esto suceda. Claro. Y la intención, amigas y amigos en el auditorio que ahora nos escuchan, es hablar de esto, concientizarnos nuevamente, porque pareciera que estos temas están, o se habló quizá en algún momento
como se está hablando hoy de la diabetes, es decir, me refiero a que se habla mucho, ¿no? Ajá, sí. Se focaliza, se habla mucho del tema y pareciera que es el único tema que hay ahora vigente para temas de salud pública, ¿no? Ujú. Hipertensión, temas de obesidad, Sí. diabetes, y no. O sea, Así es. están estas otras cosas estos otros padecimientos, enfermedades, riesgos, infecciones, virus, bacterias, hongos que están presentes y que además van teniendo cambios en el comportamiento. Esto sucede, ustedes en la investigación lo ven con más claridad, ¿no? Claro, sí, justamente en salud pública, que es lo que nosotros hacemos en el instituto, tenemos o conocemos un término que se llama transición epidemiológica. Entonces, hace muchísimo tiempo, ustedes recordarán, o lo vemos en nuestras clases de historia, en películas, siempre pasa en que si había alguna enfermedad que terminaba con la vida de muchas de las poblaciones o muchas personas al mismo tiempo, entonces era una enfermedad infecciosa, ¿no? Uh-huh. La peste, por ejemplo, Uh-huh. la viruela, viene a nuestra cabeza. Y después dejamos de hablar de esas y entonces empezamos con los padecimientos crónicos. Y ahora viene, y como lo mencionaba, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Uh-huh. Entonces esa transición epidemiológica precisamente es lo que nosotros vemos como olas en salud pública. Sin embargo, no es que las enfermedades infecciosas hayan desaparecido. Lo que pasa es que encontramos metodologías que nos permiten prevenir un poco. Pero es que vamos, hasta parece, ¿no, doctora? Porque si uno ve, por ejemplo, las campañas, las campañas impulsadas desde el sector público, desde el gobierno federal, sector salud, etcétera, hay una notable disminución, ¿no? En la información respecto a enfermedades de transmisión sexual. O sea, están ahí, claro, pero pues así como si lo dijo bien, como si fuera una ola, ¿no? Exactamente. Ahorita la ola está en el tema de obesidad y sí. Es evidente, lo hemos platicado mucho aquí en este espacio, pero ahí están las otras también, claro, que requieren atención. Sí, y digamos que la preocupación de esto es que el interés se vuelva completamente hacia algunos temas y desatendemos otros. Así es. O la cuestión biológica que siempre nos gana, siempre va avanzando un poquito más adelante que nosotros, la cuestión de las coinfecciones. Por ejemplo, coinfecciones. A ver. Lo que quiero resaltar con esto es que a una persona que tiene un sistema deprimido, por ejemplo, una persona con diabetes o una persona con síndrome metabólico, quizá las consecuencias de tener una ITS al mismo tiempo no son las mismas que a una persona que no tiene diabetes o hipertensión. Lo agarra, entonces, como dicen, con las defensas bajas, ¿no? Así es. Entonces, esta coinfección, es decir, dos cosas en una misma persona, son de consecuencias mucho más graves. Sí, y luego vienen justamente estas historias en las que alguien entra en un padecimiento aparentemente no tan grave, pero pues está afectado por otra, se le juntan y vienen a veces desenlaces dolorosos y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Si estaba bien, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ahí pueden estar las respuestas. Y en la línea telefónica nos llama un radioescucha, Héctor Rocha, que quiere participar. Héctor, le escucho. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por su llamada. Hola, muy buenos días. Pues aquí aprovechando que está la doctora al aire, para preguntarle, yo ahorita actualmente estoy estudiando medicina china y me doy cuenta de que la medicina china se usa más para prevención. Entonces, ¿qué sugiere ella como prevención? ¿O qué opina de medicina china? ¿O si tiene alguna idea para prevenir en la cuestión, sobre todo de, pues, en la cuestión de publicidad, porque en el 95 me tocó Brigadas contra el SIDA y había mucha ignorancia al respecto. Oye, Héctor, ¿había o hay? ¿Qué opina? Sigue habiendo, solamente que ahora tenemos un problema diferente, porque antes no teníamos acceso a la información por la falta de internet. Ahora estamos inundados con historias que ni siquiera podemos decir esto es cierto o esto no. Claro. Pero como no sabemos leer, o sea, me refiero a esto, de que leemos pero no investigamos, no estamos cruzando información. Entonces está el grave problema de que lo que leemos creemos que es cierto y no es así. No necesariamente, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las cosas que se me ocurre en este instante es enseñarle a la gente a leer noticias en internet.
Digo, yo sé que a lo mejor la doctora no es el área, pero que pusieran algo para poder evitar este problema que se siga agravando, porque ahora ya todo el mundo es experto, pero pues ¿en qué? Sí, tienes toda la razón, Héctor. Y justo por esto hemos tocado la puerta del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, porque queremos hablar con las voces de especialistas, con gente que lleva pues años estudiando un tema, que tienen bases científicas, que experimentan, que salen a campo, que regresan al laboratorio, que publican sus investigaciones y que tienen este sustento justamente científico, que tienen una opinión sobre el tema y que esa es la labor justamente que tenemos hoy en los medios de comunicación, al menos en RTV Morelos, de que esta información de lo que aquí se habla, pues sea con esta base por lo menos. Te aprecio mucho tu comunicación, Héctor, y te contesta ahora la doctora su opinión sobre la pregunta que le has planteado. Gracias. Muchas gracias. Gracias por reportarte. Pues ahí está la pregunta al aire, ¿no? Sí. Bueno, justo así como el tema de la medicina tradicional china, hemos tenido infinidad de cosas que se han propuesto como métodos o alternativas preventivas para evitar el contagio con una ITS, ¿no? Bien. En realidad no existe un estudio comprobado o científicamente que nos indique si hay alguna sustancia o alguna otra metodología que prevenga nuestra infección, ¿no? Bien. Por esta vía que hablábamos de transmisión sexual. Lo único que sí es 100% comprobable es que los métodos de barrera son los que nos van a proteger contra las infecciones de transmisión sexual, y estoy hablando del uso de preservativos. No, con esto no estoy invalidando si hay algunas otras aproximaciones que quizá ayuden a regular nuestro sistema inmunológico, a estar en un mejor estado de salud, hablando desde la parte de las defensas, que quizá en eso podría aportar un poco. Desconozco si existe un tratamiento específico, pero en realidad tratamiento o prevención solamente con métodos alternativos no existe ninguno comprobado. Entonces, pues para ponerlos en palabras claras y que podamos entender, la única vía de protección que hasta ahora los seres humanos tenemos disponibles es el uso del preservativo. Así es. Que hay para hombre y para mujer, ¿no? Sí, sí existen las dos posibilidades. Las dos posibilidades, que esencialmente pues es un material de látex, ¿no? Es un plástico. Existen generalmente, otros ¿no? materiales, pero generalmente, o bueno, lo que más conocemos, el es de látex. látex, ¿no? Así el es. látex es un plástico, sí, que se pone en el caso del hombre, pues en el miembro viril del hombre, y en el caso de la mujer es interno, en la vagina. Interno en la vagina, para que haya justamente que se impida que el tejido se toque, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Así es? Sí, así es. Y la otra, que la verdad es que nosotros cuando hacemos divulgación de estos temas, porque nos ha tocado hacerlo normalmente con personas o con niños, porque lo hacemos en academia también, a partir de los 10, 11 años de edad hacia arriba, que ya es cuando empiezan a tocar estos temas ya en la escuela. En la escuela, sí. Ajá. Hay mucha desinformación y confusión entre para qué se usa el preservativo y para qué se usan las pastillas anticonceptivas. Y entonces, ¿en serio? Claro. Entonces, si uno pregunta, ¿cuál es el método para prevenir la infección de transmisión sexual? Las pastillas anticonceptivas. Entonces, como que ese error es muy común y lo llevamos arrastrando muchísimo tiempo. Por eso es que hacemos mucho hincapié en que son para cosas distintas. Pues claro. ¿No? Y también la cuestión de que si existe solo una forma que es 100% efectiva, así firmada, que no nos va a provocar o estar en riesgo de una ITS, es la abstinencia. Si no podemos... Bueno. Sí, claro. Podría parecer obvio, pero es así el tema, realmente. Sí, claro. Justamente. Pero si eso no se puede cumplir, entonces el uso de métodos de barrera, que son justamente los preservativos, es lo que nos previene una ITS. Sí, claro, por supuesto, el tema de abstinencia y otros temas que tienen que ver con salud y con hábitos sexuales, que son evidentemente pues el no tener esta condición de muchas parejas sexuales que pone finalmente un riesgo. Yo recuerdo, hablando de campañas, vuelvo al tema de las campañas y la importancia de las campañas, y ojalá quienes estén al frente del diseño
de las campañas publicitarias en el sector salud lo puedan poner otra vez en la mesa como un tema que requiere estar permanentemente. Aquí tenemos, por ejemplo, una campaña permanente de cultura vial en RTV, porque vemos la cantidad de accidentes que hay en motos, en coches, y no hay una sola campaña que insista al menos, ¿no? Aunque sea en algún momento en la radio, en algún día, en algún momento que manejas moto, ponte casco, manejas coche, no eres piloto, ¿no? El Paso Express no es una pista de carreras, es un viaducto confinado de 80 kilómetros máximo por hora. En fin, una serie de cosas que se tienen que observar. Y recuerdo una campaña, a lo mejor usted se acuerda, doctora. Era una campaña, creo que era de Conacida, que hacían campañas muy buenas. La dejaron de hacer. Pero era muy simple. Ponían en un contacto de luz, conectaban pues un enchufe. Sí. Y luego en ese enchufe conectaban otro enchufe, y después otro enchufe, y después otro enchufe. Y en algún momento hacía cortocircuito. ¡Puah! Se quemaba. Para mí fue impactante. Sí. Creo que la expresión más visual de lo que significaba el multicontacto sexual. Así es. ¿No? Y el riesgo. Sí. Porque terminaba aquello en una cosa así de 20 contactos conectados, ¿no? Explotando. Exactamente, al mismo enchufe. Entonces decía, bueno, este es el problema, la base, ¿no? Sí, justo eso que acaba de describir tal cual, nosotros lo conocemos como redes de transmisión o redes de contacto. Exacto. Entonces, lo que uno tiene que tener en la cabeza cuando tienes un contacto sexual es que no solamente estás teniendo contacto sexual con esa persona, sino con las personas que esa persona ya tuvo contacto sexual. ¿Qué tal eso? Porque justamente si no hubo una prevención, si no hubo un cuidado, esta persona puede estar infectada y pasar muchísimo tiempo sin darse cuenta, que esa es otra de las cosas particulares sobre las ITS, que la mayoría de ellas, pudiera dar una cifra por arriba del 80%, se presentan de forma asintomática. Entonces yo no me doy cuenta. Entonces no lo sé, entonces no me cuido. Y entonces mi pareja sexual tampoco lo sabe y no se da cuenta porque no se notan. Claro. Y justo así, tal cual, pues podemos ver estas redes de contacto que son interesantes y existen trabajos al respecto, en donde a partir de una persona que se diagnostica con alguna infección, se empiezan a hacer las redes de contacto y entonces sabes de dónde viene. Se puede hacer justo por cuestión más del contacto sexual, tal cual, pero también de la cuestión genética. Y entonces ir viendo qué microorganismo tiene, cuál es el genoma de ese microorganismo y entonces ir comparando de dónde se infectó. Hasta dar con el paciente cero, pues como sí, le llaman, ¿no? Exactamente, sí, con quien inició esa cadena de transmisión. Esa cadena en particular. Simplemente piensan que cuando es sexo por vía anal, que tiene que ver mucho con la comunidad, entonces piensan que ahí es donde está el riesgo. Pero ese es el problema, ¿no? ¿Y no? Exactamente, esto puede ser vía vaginal, vía oral, y ya hablamos de otras vías de transmisión. Claro. Entonces, en realidad, nadie está exento de que esto suceda. Claro. Y la intención, amigas y amigos en el auditorio que ahora nos escuchan, es hablar de esto, concientizarnos nuevamente, porque pareciera que estos temas están, o se habló, quizá en algún momento, como se está hablando hoy de la diabetes, es decir, me refiero a que se habla mucho, ¿no? Ajá, sí. Se focaliza, se habla mucho del tema y pareciera que es el único tema que hay ahora vigente para temas de salud pública, ¿no? Hipertensión, temas de obesidad, diabetes, y no. O sea, están estas otras cosas estos otros padecimientos, enfermedades, riesgos, infecciones, virus, bacterias, hongos que están presentes y que además van teniendo cambios en el comportamiento. Esto sucede, ustedes en la investigación lo ven con más claridad, ¿no? Claro, sí, justamente en salud pública, que es lo que nosotros hacemos en el instituto, tenemos o conocemos un término que se llama transición epidemiológica. Entonces, hace muchísimo tiempo, ustedes recordarán, o lo vemos en nuestras clases de historia, en películas, siempre pasa en que si había alguna enfermedad que terminaba con la vida de muchas de las poblaciones o muchas personas al mismo tiempo, entonces era una enfermedad infecciosa, ¿no? La peste, por ejemplo, la viruela, viene a nuestra cabeza. Y después dejamos de hablar de esas y entonces empezamos con los padecimientos crónicos. Y ahora viene, y como lo mencionaba, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Entonces esa transición epidemiológica precisamente es lo que nosotros vemos como olas en salud pública. Sin embargo, no es que las enfermedades infecciosas hayan desaparecido.
Lo que pasa es que encontramos metodologías que nos permiten prevenir un poco. Pero es que vamos, hasta parece, ¿no, doctora? Porque si uno ve, por ejemplo, las campañas, Sí. Las campañas impulsadas desde el sector público, desde el gobierno federal, sector salud, etcétera, hay una notable disminución, ¿no? En la información respecto a enfermedades de transmisión sexual. O sea, están ahí, Claro. pero pues así como si, lo dijo bien, como si fuera una ola, ¿no? Exactamente. Ahorita la ola está en el tema de obesidad y sí. Sí. Es evidente, lo hemos platicado mucho aquí en este espacio, pero ahí están las otras también, Claro. que requieren atención. Sí, y digamos que la preocupación de esto es que el interés se vuelva completamente hacia algunos temas y desatendemos otros. Así es. O la cuestión biológica que siempre nos gana, siempre va avanzando un poquito más adelante que nosotros. La cuestión de las coinfecciones. Por ¿Las ejemplo, qué? coinfecciones. A ver. Lo que quiero resaltar con esto es que a una persona que tiene un sistema deprimido, por ejemplo, una persona con diabetes o una persona con síndrome metabólico, quizá las consecuencias de tener una ITS al mismo tiempo no son las mismas Claro. que a una persona que no tiene diabetes o hipertensión. Lo agarra, como dicen, con las defensas bajas, ¿no? Así es. Y Entonces, esta golpes. coinfección, es decir, dos cosas en ya. una misma persona, son de consecuencias mucho más graves. Sí, y luego vienen justamente estas historias en las que alguien entra en un padecimiento aparentemente no tan grave, pero pues está afectado por otra, se le juntan Claro. y vienen a veces desenlaces dolorosos y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Si estaba bien, ¿no? Más o menos. Exactamente. Bueno, pues ahí pueden estar las respuestas. Me dice Linda Ochoa en el mensaje de Facebook de esta mañana, los jóvenes se deben de cuidar mucho, dice Linda. Pues justamente esta es la pregunta, este es el planteamiento antes de ir a la pausa, Linda, que le he compartido a la doctora Dayana Nicté Vergara Ortega, con quien conversamos esta mañana. ¿Qué tanto impacta, pues, primero la condición, ¿no? Que ya decíamos, de la juventud por sí misma, pero estas modas también que hay, ¿no? Porque pareciera, por ejemplo, en los años 60, 70, con esta corriente de los hippies y de la psicodelia, y viene después, aparece el VIH. Así es. Entonces, hay investigaciones que apuntan a que algo tuvo, digamos, ¿no? que haber esta forma de convivencia. Y de lo que posturas más críticas dicen de la promiscuidad, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora, por ejemplo, estamos instalados en una etapa en donde, por una parte, las parejas tradicionales, como este modelo de pareja, está aparentemente más alejado, más lejano, ¿no? De tener encuentros sexuales, de procrear hijos. Y está más la juventud, más los chavos de ahora, más en la idea incluso de no llegar al matrimonio, ¿verdad? Pero tener pues muchas amigas o muchos amigos, dependiendo el tema de, ¿verdad? De la preferencia, pero muchos, ¿no? Entonces, y a veces hasta consensuado, porque decimos, sí, andamos entre todos, es el poliamor que le llaman, ¿no? El poliamor esencialmente es esto, ¿no? Un grupo de personas que consienten que tienen una relación o amistosa, o afectiva, o sexual, o todo, ¿verdad? Esencialmente, explicado así de manera rápida. Entonces, ¿qué tanto afecta esto? Bueno, para empezar, tocar como puntos clave. Uno, que es cierto que las campañas de prevención se pueden centrar o pudiéramos concebir que se centraran más en la población joven. ¿Por qué? Pues porque hay un pico de actividad sexual mucho más alto. Bien. La cuestión hormonal, la cuestión social también, ¿no? Sin embargo, recalcar, y esto que quede pero clarísimo, que no son la única población afectada. Cualquier persona a cualquier edad. O sea, nosotros hemos tenido investigaciones en las cuales incluimos personas mayores, o sea, mayores de 60 a 65 años, y encontramos personas infectadas con alguna ITS. Ahora, una vez tocado ese tema, 2, lo que acabamos de describir, de tener
múltiples encuentros sexuales o múltiples parejas sexuales, que para nosotros en términos biológicos lo conocemos como número de parejas sexuales o sexo casual, porque no implica una relación social, o sea, no es mi esposo o mi esposa, o no es mi pareja única, monogámica. Así es. Justo a lo que nosotros nos referimos con esto es más bien a un factor de riesgo. Entonces es muy fácil entenderlo. Si yo tengo encuentro sexual con una sola persona, por supuesto estoy con todo lo que hablamos, ¿no? Estoy con este pasado sexual de la persona, pero es con una. Si yo tengo relaciones sexuales casuales, no al mismo tiempo, pero sí en este mismo entorno, no sé, 5 o 6 parejas sexuales, pues esta probabilidad de que yo esté en contacto con algún microorganismo de transmisión sexual es más alta. ¿Me explico? Claro. Entonces, los factores de riesgo nosotros los vamos evaluando de esa forma. Entonces, cuando tenemos alguna investigación, por ejemplo, preguntamos número de parejas sexuales en el último año. Una, porque soy casado o soy casada, perfecto. O, por el otro lado, número de parejas sexuales y te preguntan, pero ¿cómo? ¿De una sola vez o la pareja formal? Sí. Entonces eso para nosotros es sexo casual, Claro. y es con cuántas personas has tenido relaciones sexuales. Y obviamente tenemos respuestas variadas, ¿no? Amplias. Pero el punto es que lo veamos desde la parte biológica, porque justo la parte social es la que tiende mucho a estigmatizar y entonces a hablar ya de connotaciones más bien de la población, de que si está bien o está mal lo que están haciendo. Entonces de ahí viene el estigma de claro, pues porque es que mira, está con muchísimos, pues ni modo que no se vaya a infectar, cuando eso no es cierto. Es más bien un factor biológico que nos pudo pasar a cualquier persona. Claro. ¿No? Claro. Entonces, justo un poco para ponerlo en esta perspectiva, que es lo que a veces nos hace mal informar a las personas o iniciar estas cuestiones como de estigma, de tabú alrededor de lo que pasa con las ITS. Sí, finalmente cuando entramos en ese terreno hay una distorsión, ¿no? No nos permite ver exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, le pregunto, doctora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué han detectado en la investigación respecto a las infecciones de transmisión sexual? ¿Tenemos picos? ¿Hay algunas que han disparado con respecto a lo que ha pasado en los últimos años? Sí, normalmente el sistema de salud, lo voy a explicar de una manera muy, muy resumida y por favor. Quiero que quede claro que hay muchísimo trabajo atrás. Sí. Pero bueno, la idea es que el sector salud reporta el número de enfermedades de transmisión sexual. Bien, Aquí, el número. Sí, el número. Lo hace primero a nivel local, después a un nivel estatal, luego a nivel federal, ¿no? Lo que quiero resaltar es que está hablando de enfermedades, es decir, cuando ya hay una manifestación clínica. Correcto. Cuando yo ya tengo una secreción, una úlcera, una herida, algo. Entonces fui a buscar atención médica, ¿no? O sea, me guardé toda esta pena y todo, porque eso también implica, de verdad, es difícil que una persona acuda a buscar atención porque les da pena. Sí. ¿No? Porque les da pena que los vean o porque les da pena que los juzguen cuando vas y pides ayuda por algo así. Sin embargo, bueno, ya tienen la sintomatología y entonces esa persona, si es diagnosticada, cuenta, ¿no? Para estos indicadores. Entonces la información va subiendo, local, estatal, federal. Pero ahí, primer punto, imagínense los que no piden ayuda. Claro. Los que son asintomáticos. Entonces, en realidad estamos viendo un pedacito muy pequeño de todo lo que pasa. Ahora, cuando nosotros tenemos esos indicadores que vienen de la Dirección General de Epidemiología a nivel nacional, nos indican el número de casos, o a veces en porcentaje, que tenemos de cada infección de transmisión sexual. Pero, en realidad, nosotros lo que vamos viendo es la tendencia. Y entonces vemos por año cómo va, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, por decir algo, teníamos un indicador de sífilis, que es la que quiero mencionar, que es un problema ahora, que estaba en cierto porcentaje y se mantiene. Sin embargo, después de la pandemia empezamos a ver más casos. De sífilis. Exactamente, que es una ITS de tipo bacteriano, es una bacteria, Treponema pallidum. Y el punto es que no solo se daba en la sífilis que le llamamos adquirida, es decir, por contacto sexual, sino también en la sífilis congénita, es decir, la que se transmite de la mamá al bebé, si estoy embarazada.
Entonces, eso abrió un campo grandísimo de investigación. Volteamos a ver sífilis, porque a veces sucede que uno tiene una visión en túnel. Entonces, si habla con una persona así de población general, que no tiene que ver con salud, sobre ITS, la primera que viene a la cabeza, VIH. VIH, claro. Pero en realidad existen otras que ahorita nos están generando mayores problemas, como es justo sífilis, ¿no? Entonces se empezó a investigar el por qué y resulta que nos estamos cruzando con otro problema grave de salud, que es la resistencia bacteriana. Entonces sífilis es curable, pero resulta que ahora tenemos bacterias que provocan sífilis, o sea, cepas bacterianas, que ya no les hacen nada a los antibióticos. O sea, las medicinas ya no funcionan. Les pasan de largo a la bacteria. Exactamente. Entonces, pues yo, por más que me diagnostique, me den el tratamiento, pues no se me va a quitar. No me voy a curar porque ahora es resistente. Y entonces ahora no solo está el riesgo de que yo transmita esta bacteria, o sea, le transmita sífilis a mi pareja, sino que le transmito una bacteria que es resistente. Que es resistente. Así es. Entonces, ¿y qué se hace con eso, doctora? Se buscan otras estrategias terapéuticas, o sea, otros antibióticos, porque hay diversos grupos. Sin embargo, estos también tienen un límite. Vamos a llegar a un límite de antibióticos y esto no solamente afecta la cuestión de ITS, ¿no? En general, como ustedes ya lo sabrán, va a haber un momento en que ya no tenemos antibióticos para tratarlo. Y entonces hablamos de cepas bacterianas o de microorganismos que nosotros conocemos como panresistentes a todo. Entonces no hay nada que hacer. Y que no sé si se puso esto más visible después de la pandemia, pero pareciera que cada vez tenemos más casos de sífilis y de otros padecimientos. Sí, de otras cosas. ¿No? Bacterias, claro, en los que decían, es que ahí estaba el antibiótico, que es con lo que se combate una bacteria, ¿cierto? Sí, así es. Con un antibiótico. Pero ahora ya no les hace nada. Sí. ¿No? Sí, justo. Ya se defienden. Es que como les decía hace un ratito, los microorganismos evolucionan con nosotros, pero la verdad es que nos llevan ventaja. Ya. Y entonces con un pequeño cambio que lo provocamos nosotros al tomarnos mal el antibiótico, al no terminar el tratamiento como se nos indica, etcétera, etcétera, los hacemos resistentes. Dice Linda Ochoa, creo que los jóvenes no están conscientes de que esto debería haber más pláticas en las escuelas, donde les hagan entender que no solo es evitar embarazos, sino estas enfermedades tan peligrosas, sí, justo, ¿no? Sí, existe ahí un poco de confusión y sí, me es grato compartir con ustedes que sí, nosotros hemos sido invitados en algunas escuelas, en unidades académicas, justo para dar este tipo de información, con las reservas también de la edad, porque a veces nos invitan y son sectores académicos muy chiquitos, entonces no podemos hablar de este tipo de temas porque además no lo comprenden todavía, pero sí informar sobre todo las cosas preventivas. Claro, ¿no? Sí, lo preventivo, ¿no? Así es. Entonces, pues, doctora, le preguntaba antes de ir a la pausa, sí tiene un efecto esta práctica, esta cultura muy arraigada. Creo que la cultura mexicana de la automedicación, ir generando este escenario de que las bacterias, los virus también entiendo que llegan a desarrollar resistencia. Sí. Por esta práctica que tenemos, Claro. ¿Sí afecta? Sí, por supuesto. Todo lo que nosotros hagamos para combatir al microorganismo, existen antibióticos para bacterias, ¿no? Antivirales para los virus, antiparasitarios y antifúngicos, ¿no? Para los hongos. Pero todo lo que nosotros hagamos contra este microorganismo busca modificar el cómo se une a nuestro cuerpo o cómo se mantiene ahí. Sin embargo, estas modificaciones también afectan su genética, su secuencia genómica, ¿no? Si después de la investigación que se hizo, en donde se indica que cierta sustancia es efectiva después de tomarla o de ingerirla 4 o 5 días seguidos en tal dosis, yo hago una dosis más pequeña, que es lo que comentaba antes de ir a la pausa, es decir, yo me siento mal ahorita en la garganta y solo me tomo la última tableta de antibiótico que tengo, en realidad ni me va a ayudar a eliminar la bacteria, pero sí le va a dar a la bacteria ese reto y le voy a estar dando una pista de cómo se puede defender. Le voy a dar información. Porque le voy a dar esta solución, pero en poquito. Entonces no la va a matar, no me va a curar,
pero sí le va a dar a conocer lo que yo puedo hacer después. Ya. Entonces, los microorganismos, toda esta información la utilizan, digamos, para después defenderse. Y de ahí viene lo que conocemos como resistencia. Y no solo bacteriana, ¿no? También, como decía, virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces, automedicarse yo creo que ha sido de lo peor y que nos ha ayudado a contribuir a todos estos problemas ahora de que los medicamentos pues ya no nos ayudan para las enfermedades. Y bueno, en particular con el tema de las infecciones por transmisión sexual, Sí. ¿no? Pues, esta cultura, esta costumbre de, híjole, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí. Ay, qué pena, Prefiero no lo digo, no voy. Pregunto a alguien de Le mi pregunto confianza. a mi compadre, ¿no? A mi Sí. comadre, oye, fíjate que un amigo Sí. me platicó que... Sí. ¿Eh? No, sí existe. O sea, de verdad que nos hemos pues, topado con eso. Sí. Ponte sábila, Ujú. ¿eh? Déjalo, no pasa nada. Híjole. Y sí pasa, porque les decía, muchas ITS se manifiestan muy tarde, Ujú. o cuando se manifiestan tienen manifestaciones muy leves que nosotros podemos confundir con algo pasajero. Ya. Pero no es así. Existen también otras cuestiones ya un poquito más en lo social, en donde, por ejemplo, los antibióticos, si usted le pregunta a una persona, tiene una ITS, si prefiere un antibiótico tomado, es decir, por vía oral, Ujú. o si prefiere el antibiótico inyectado, que es el que se recomienda porque además es más rápido, es una sola dosis, etcétera, las personas siempre prefieren tratamiento tomado. vía oral. Ujú. Ujú. Y entonces ahí es donde caemos en la cuestión de ya no se lo tomó, ya no se lo terminó, etcétera, y empezamos otra vez con este círculo. Entonces ya la persona no se cura, digamos que un rato palía sus síntomas, pero esto continúa. En el caso entonces de la sífilis, el tema es además resistencia Sí. del bicho, Sí, de la sí. bacteria, La bacteria. al antibiótico que tenemos Ujú. disponible. Ujú. Uy. Sí, existen guías terapéuticas en donde nos indican primera, segunda, tercera línea de tratamiento, de lo más efectivo a lo que va perdiendo efectividad. Si no me funciona la primera, pues me dan la segunda y así, ¿no? Pero en nuestra investigación más reciente hemos encontrado aquí casos en México, en Morelos específicamente, en donde se empezó a hablar de una mutación genética, es decir, un cambio en la secuencia de esta bacteria, que ocasionaba que el tratamiento de primera línea, que es el que menos se utiliza, que es penicilina y es el que más conocemos, Ujú. era efectivo. Pero resulta que el de segunda línea, que es la acitromicina, Ujú. ya no funcionaba. Y entonces fue todo como una idea de, pero ¿por qué es resistente al segundo si penicilina es más barato, es más fácil, Era lo más etcétera? básico. Así es. Pues justo, volviendo al punto, penicilina es vía oral, Ya. acitromicina es Es inyectada. inyectada. Ajá. Y además, la cuestión de que estas mutaciones se conservan en la bacteria, entonces cada vez que se transmite, pues se Ujú. transmite con esta mutación y empezamos a tener ahora bacterias resistentes, y eso lo encontramos aquí y ya en pacientes aquí en el estado de Morelos. Pues pareciera que estos temas, estos conceptos de las mutaciones, de la genética, del objetivo, ¿no? de la vida, de una bacteria o de un virus, pues es algo, o pareciera que era algo de la, ¿cómo decirlo? De la ciencia ficción, Ajá. ¿no? Y Sí, después sí. de la pandemia Sí, nos terminó finalmente por sí, la pandemia conectar. trajo cosas, pues digo, lo vivimos todos, ¿no? Cosas malas, pero muy buenas, porque ahora todo el mundo sabe o tiene idea de qué es epidemiología, de mutaciones, secuencias, y pues eso es lo que nosotros día a día utilizamos Claro. para estudiar este tipo de infecciones. Muy bien. Pues doctora, le aprecio mucho su presencia esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y de verdad agradecemos mucho que el Instituto Nacional de Salud Pública nos haya abierto las puertas, que tengan los miércoles, Ujú, esencialmente sí. Los días que platican con nosotros, con el público sobre todo, de la radio en todo el estado de Morelos, y que estos temas que ustedes están investigando, que están en sus mesas de trabajo y que van a derivar más adelante
probablemente en alguna política pública de salud, la estemos conociendo de primera mano. Esto que nos comenta por lo pronto nos lleva a cada quien finalmente, porque es una decisión que pasa por sus hábitos, por sus costumbres, por su cuerpo, ¿no? Por sus decisiones, el tema de la actividad sexual y las consecuencias, en este caso específico que nos ha planteado. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.